Este video ha sido traducido para difundir contenido sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a nuestros hermanos de habla hispana, y el contenido original pertenece al hermano Jacob Hansen a través de su canal Thoughtful Faith. Súmate a nosotros suscribiéndote y dejando tu poderoso like. En un video anterior expliqué el argumento pragmático para la existencia de Dios. En este video quiero explicar el argumento pragmático para el Evangelio restaurado, coloquialmente conocido como mormonismo. Ahora, al hablar sobre la noción del Evangelio restaurado, se está hablando de algo dentro de un contexto cristiano. En otras palabras, el mormonismo, así llamado, supone la verdad básica de que el Jesús del Nuevo Testamento resucitó de entre los muertos como el Salvador del mundo. Y sin al menos esa noción básica, el mormonismo no solo es irrelevante, sino absurdo. Sin embargo, para cualquiera que haya depositado su fe en la resurrección de Jesús, se enfrentan al desconcertante problema de qué hacer con eso. En otras palabras, cuando llegues a tener fe en Jesús, te quedas preguntándote: Chuckering, ¿qué sigue? ¿A dónde voy ahora? Y hay todo tipo de personas listas y dispuestas a intentar responder esa pregunta. Este es el problema que enfrenta todos los que han puesto su fe en Jesucristo. Simplemente no puedes tener una fe significativa en Jesucristo sin lidiar con las teorías conflictivas sobre quién era Él, qué enseñó y qué espera de nosotros. Este es el mundo del cristianismo comparativo. Es el mundo donde el llamado mormonismo comienza a hablar y a hacer su afirmación única. Entonces, este video es para los cristianos. Y con eso me refiero a personas que al menos afirman que Jesús fue fundamentalmente quien el Nuevo Testamento dice que fue. Y cualquier persona que se considere cristiana se enfrenta inmediatamente a una variedad de diferentes iglesias, doctrinas y denominaciones, y surge la pregunta: ¿existe una iglesia verdadera? Ahora, para el propósito de este video, la verdadera iglesia significa la iglesia de la que el Señor resucitado querría que todos sus seguidores fueran parte. Y solo hay tres posibilidades. La primera opción es que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días sea la verdadera iglesia. La segunda opción es que alguna otra iglesia sea la verdadera iglesia. Y la tercera opción es que no haya una iglesia verdadera. Y esta es esencialmente cualquier opción que no sea uno o dos. Ahora, como santo de los últimos días, cuando considero estas opciones, me acuerdo de la apuesta de Pascal. Encuentro que si la opción 1 es verdadera, me siento aliviado y estoy feliz de estar en el lugar correcto. Ahora, en cuanto a la opción 2, estoy 100% abierto a que este sea el caso. Y francamente, si hay algo mejor y más verdadero en lo que debería poner mi fe, quiero saberlo. Siempre me ha encantado lo que dijo Brigham Young. Él dijo, cito: «Es nuestro deber y llamado reunir cada elemento de verdad y rechazar cada error». Ya sea que esa verdad se encuentre con infieles declarados, o con los universalistas, o la Iglesia de Roma, o los metodistas, la Iglesia de Inglaterra, los presbiterianos, los bautistas, los cuáqueros, los shakers, o cualquiera de las diversas y numerosas sectas diferentes, y pasé 2 años de mi vida pidiendo a otros que me escucharan para contarles dónde he depositado mi fe, y para que le preguntaran a Dios si mi mensaje era verdadero. Y estoy completamente dispuesto a hacer lo mismo por otros que deseen llamar a mi puerta. Pero, ¿qué hay de la tercera opción? Este es diferente. Verás, si no hay una iglesia verdadera, entonces, ¿a qué iglesia pertenezco? Es, en última instancia, en el análisis final, solo una cuestión de preferencia personal. Así que si prefiero el Evangelio restaurado a cualquier otra denominación cristiana, entonces supongo que quedarse tiene perfecto sentido. Y quizás los más liberales teológicamente aceptarían este punto de vista. Sin embargo, se vuelve realmente extraño cuando
En una misma declaración, las personas dicen que no hay una iglesia verdadera, pero también sostienen la idea de que los santos de los últimos días terminarán en el infierno a menos que acepten una teología trinitaria. Lo que no se dan cuenta es que están estableciendo una iglesia verdadera. La iglesia verdadera son las personas que asienten, al menos, ciertos mínimos teológicos, y cualquiera que esté fuera de ese conjunto mínimo de creencias teológicas no es parte de la verdadera iglesia y está destinado al infierno. Entonces, ¿cuál es? ¿Existe una iglesia verdadera o estoy bien quedándome con la religión que prefiero? ¿Realmente le preocupa a Jesús tu teología o las buenas personas de todas las iglesias van a ser salvado, haciendo que la preocupación última no sea la teología, sino si alguien es una buena persona? Obviamente, este es un tema muy debatido entre los cristianos, pero la lógica es ineludible para un cristiano. Solo hay 3 opciones. Ahora, al darse cuenta de que, lógicamente, solo hay unas pocas opciones para un buscador genuino del Jesús del Nuevo Testamento, todas ellas también encajan en un conjunto adicional de categorías. Así que entre los santos de los últimos días, tienes cosas como esta. La primera es un santos de los últimos días creyente. Y estos son los que creen que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es verdaderamente la iglesia verdadera. El segundo grupo son los sudi por preferencia. Estas son personas que creen que no existe una iglesia verdadera, pero prefieren el evangelio restaurado sobre otras denominaciones cristianas. Puede haber muchas personas en su iglesia el domingo en una congregación de santos de los últimos días, que realmente no creen que la iglesia sea la verdadera iglesia, solo piensan que es una buena iglesia. La tercera categoría que propondría es lo que me gusta llamar un mormón infeliz. Estas son personas que no creen que haya una iglesia verdadera, y ni siquiera les gusta realmente la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, pero se quedan por otras razones, como por ejemplo, tal vez tratar de cambiar la iglesia. Ahora, al salir de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, hay 2 categorías adicionales. Uno de ellos es lo que yo llamo el cristiano que no es de los santos de los últimos días. Estos son aquellos que creen que otra fe cristiana es la verdadera iglesia. Por ejemplo, los católicos entran en esta categoría, y la categoría final es lo que yo llamo los cristianos alternativos. De estos, son cristianos que no creen que haya una iglesia verdadera, pero prefieren alguna otra iglesia cristiana no LDS, o ninguna iglesia en absoluto. Ahora, por lo que puedo ver, todos los cristianos en última instancia caen en una de estas categorías. Y solo para ser claro, soy indudablemente un santo de los últimos días creyente. Toda mi vida he tenido muchos otros cristianos. No hay una iglesia verdadera y que no debería preferir la iglesia restaurada. Sin embargo, sería muy difícil para mí preferir otra iglesia después de todo lo que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ha hecho por mí y mi familia. Y después de todo, si solo se trata de una cuestión de preferencia. ¿Por qué les importa si prefiero la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días sobre otra iglesia? Si puedo ser salvado mientras sigo siendo un santo de los últimos días, bueno, entonces ese es el camino que voy a seguir. Nuevamente podemos entrar en la lógica de Pascal aquí. Si ser santo de los últimos días, o ser católico, o ser un protestante creyente me pueden llevar al mismo fin, entonces, ¿qué diferencia hace? El único argumento que podrías presentar es que el camino es de alguna manera mejor fuera de... Entonces, ¿es eso todo? Unirse a otra iglesia es solo cuestión de pensar que sería un camino más fácil al mismo destino. Y si realmente crees que me voy al infierno por mi participación en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, entonces, ¿no deberías estar haciendo todo lo posible para sacarme de ahí? Si yo estuviera en un edificio en llamas, ¿no estarías gritando y haciendo lo imposible por sacarme de ese edificio? Y ciertamente, morir en un edificio en llamas es una circunstancia mucho menor, más que una eternidad de tormento en el infierno que me espera a mí y a todos los demás mormones. Pero seamos realistas.
¿De verdad crees que un Dios justo enviaría a todos tus amigos mormones, amables y profundamente cristianos, a un lago eterno de fuego torturador para siempre, simplemente porque pensaban que la filosofía trinitaria no tenía sentido? Mira, no crees eso. Entonces, ¿por qué personas como yo no pueden simplemente seguir siendo santos de los últimos días si al final puede llevarnos al mismo lugar? Tuve una experiencia interesante cuando estaba en la escuela secundaria. Fui a una escuela secundaria católica y le pregunté a uno de los hermanos católicos allí si iba a ir al infierno por ser mormón. Y él me dijo que no, si eres un buen mormón. No pude evitar reírme de lo que dijo. Ahora, si todo esto parece un poco confuso, solo sé que no tenemos este problema en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado al mundo que el cielo no es binario. Creemos que tu cristianismo es realmente algo grandioso. Aplaudimos el trabajo de los cristianos en todas partes que acercan a las personas a Dios. Y creemos que los buenos cristianos en todas partes, a través de su fe, heredarán un nivel de gloria más allá de su imaginación. Pero también creemos que a menos que abras tu corazón a toda la verdad y dejes de limitarte con credos falsos, tu potencial completo nunca se realizará. Verás, cuando abandonas la visión binaria del cielo y el infierno y te das cuenta, como enseña el Evangelio restaurado, que todos estamos más cerca o más lejos de Dios en un viaje de progresión eterna, de repente muchas cosas tienen más sentido. Así que a mis amigos cristianos, ¿existe una iglesia verdadera? ¿Voy al infierno porque no soy parte de esa iglesia? ¿Todas las personas en la tierra que no son parte de esa iglesia están destinadas al infierno también? ¿Llamarías a un Dios que hace eso un Dios justo? Al final quiero invitarte a venir y escuchar cómo el Evangelio restaurado trata estas preguntas. Realmente creo que los cielos aún están abiertos. Si desea escuchar cómo el Evangelio restaurado puede ayudar a entender estos temas y muchos otros, tengo un enlace en las notas del programa donde puedes solicitar una visita con nuestros misioneros locales en su área. Prometo que valdrá la pena.